percepción. Esto que están viendo acá es otra cosa que se utiliza muchísimo para el estudio del cerebro, que se conoce como coeficiente intelectual, lo cual tiene muchísimo, muchísimo de eh, controversia. ¿Me explico? Ustedes si se ponen a leer la literatura, va a haber un montón de gente que les dice que el coeficiente intelectual es un reflejo real de la inteligencia y muchos otros les dicen que el coeficiente intelectual no tiene nada que ver con la inteligencia, es solamente un test que te va a ayudar a ver ciertos tipos de inteligencia. Y ahorita, no sé si ahorita o el día de mañana, vamos a revisar los diferentes grupos de inteligencia que existen. ¿Me explico? No hay una sola inteligencia como tal. Les voy a, sí, me parece que es la siguiente, ahorita lo vemos, ¿no? Sin embargo, pues es una forma que se utilizó y de ahí pues han salido resultados como esto, como que los negros tienen un coeficiente intelectual menor o más bajo con relación a los blancos y que a los malos blancos no alcanzan aquellas que exhiben los asiáticos, ¿no? Pues esto ha llevado a gran controversia, mucha gente que piensa que estos trabajos son en realidad racistas, incluso algunos tachan de sexismo porque se ha utilizado para medir la inteligencia entre hombres y mujeres y tratar de dilucidar si los hombres o las mujeres tienden más a tener más inteligencia. Sin embargo, además, es una cosa interesante. Este del coeficiente intelectual surge como una forma de seleccionar alumnos en una universidad francesa. Se le encargó a algunas personas que estaban dedicadas al estudio de la conducta, del cerebro, de la inteligencia además, y se les dijo, a ver, ustedes tanto trabajan en esto, por favor, háganme para una universidad, no recuerdo el nombre de la universidad, una prueba donde yo pueda seleccionar alumnos, pero quiero a los mejores alumnos, a los que tengan mayor inteligencia, sea lo que eso significara en ese momento. ¿Me explico? Porque te van a dar cuenta que en la ciencia, como en un montón de lugares, todo depende de las definiciones y de cómo definamos lo que estamos tratando de estudiar. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Pues que dijeron, bueno, vamos a tratar de hacer una serie de pruebas que nos demuestren quiénes son más inteligentes, de tal manera que puedan ser aceptados en la universidad, ¿no? Y surgen las primeras pruebas de coeficiente intelectual, se le debe a los franceses. Y ya de ahí, pues se fue o se empezó a hacer hacia todas las áreas. Hoy en día, pues tenemos exámenes de admisión. Si ustedes se dan cuenta, muchas universidades ya no se basan solamente en una prueba, algunas sí, ¿no? Algunas que son, digamos, las que menos o peores sistemas de selección tienen, basan toda su selección en un examen. ¿Me explico? Y eso ya no es tan factible, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que hacen una primera selección, como están ustedes pasando por ahora, ¿no? Hacen una primera selección y en esa primera selección capturan un grupo grande de alumnos que hayan tenido por cohorte, pues desde lo más alto, ¿no? Por cohorte, ¿eh? No significa que ustedes hayan pasado el examen, es más, ni siquiera significa que hayan sacado buena calificación en el examen. Significa que están aquí porque ustedes fueron los que sacaron mayor calificación, así haya sido 3. ¿Me explico? Ustedes están entre 3 y 1, ¿no? Los que sacaron 0 a lo mejor fueron eliminados. Me explico por cohorte. Entonces se toman y de ese grupo que fueron los que salieron mejor en el examen, se pasan ahora a un curso donde van a demostrar qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Y en algunas otras universidades les piden además un ensayo o una entrevista del por qué quieren ustedes entrar, de tal manera que todo eso, incluso eso ocurre mucho en los posgrados. En los posgrados ocurre, se utiliza el Exani, por ejemplo, o sí, el Exani, de tal manera que si pasan o si obtienen cierto puntaje en el Exani, pueden pasar a un curso donde se les va a dar 4 o 5 materias, tienen que aprobar ese curso para después pasar ante un comité que los va a valorar. Y ese comité son 3 personas que les van a estar haciendo preguntas acerca de su posible tesis de posgrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que tienen todas las calificaciones, otro grupo de personas pondera eso y dice, a ver cómo les fue, y empiezan a sacar un índice donde dice estos son los mejores y estos son los que van a entrar y estos no entran. ¿Me explico? Pero es a partir de este tipo de cosas, del coeficiente intelectual. Ahora, de aquí depende cómo definan inteligencia. Antes la inteligencia se definía como una propiedad humana. ¿Me explico? Decían que los únicos inteligentes éramos los humanos, los animales no podían ser inteligentes.
Hoy en día se sabe que, o más bien el concepto de inteligencia ha cambiado tanto que hasta donde yo me quedé, que es como unos 2 años, no he revisado ahorita los conceptos, pero decía que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas en el ambiente. O sea, cualquier individuo que sea capaz de resolver un problema en el ambiente es un individuo que puede entrar dentro de la definición de inteligencia. Ahora, la cuestión aquí sería cómo mides la inteligencia. Ese sería el punto, ¿me explico? Y aquí entra Howard Gardner, que es uno de los primeros, no es Gardner y Kimura son los dos investigadores que más se reconoce que se han metido a tratar de estudiar esto de la inteligencia. Gardner con respecto a diferentes inteligencias y Kimura con respecto a uso diferenciado del cerebro en mujeres y hombres. Ahorita vamos hacia allá. Esto que les mostraba desde el principio, ¿no? Cómo para resolver un puzzle, ¿no? Cómo para resolver una, un crucigrama, no, no es un, bueno, que están viendo aquí. Nosotros utilizamos el hipocampo, mientras que las mujeres utilizan más la región prefrontal y parietal o la parte más racional, ¿me explico? Y lo que hizo Gardner, junto con otros investigadores, aquí se le reconoce más a Gardner, pero hay más investigadores, que separó la inteligencia en diferentes. Por ejemplo, la lógico-matemática. La lógico-matemática son individuos muy lógicos que por lo general saben que las cosas tienen que ir en cierto orden. Si ese orden se sale de su lógica o de lo que él tiene, de inmediato lo nota. Son individuos muy sistemáticos y son a los que tendemos a llamar inteligentes. Esta lógica matemática es a lo que durante muchos años se dijo, él es muy inteligente, porque son individuos ordenados, sistemáticos, más parecidos al orden de la matemática y de la lógica que a una cuestión desordenada. ¿Me explico? Después viene la inteligencia espacial. ¿A qué se refiere con la inteligencia espacial? Hay individuos que pueden medir muy bien en el espacio o detectan muy bien dónde están ellos con respecto al espacio. ¿Me explico? Y por lo general son individuos que son muy buenos en las ingenierías, que son muy buenos en las arquitecturas, que son muy buenos en los deportes, por ejemplo. Aquellos que hacen carreras de velocidad en automóviles, que pueden muy bien calcular los espacios, son aquellos que tienen este tipo de inteligencia espacial, ¿no? Que te pueden en un espacio, te dicen, ah, pues aquí puede ir eso, y te ordenan todo en ese espacio. Luego hay gente que tiene inteligencia musical, ¿no? Generalmente los músicos natos, ¿no? No ejecutantes, sino músicos natos, tienen este tipo de inteligencia, es decir, que escuchan algo y te lo pueden reproducir sin tener este conocimiento incluso de los instrumentos. ¿Me explico? Hay muchos músicos que nunca han estado en un conservatorio, pero que reconocen las teclas de un teclado, por ejemplo, de un piano, y saben cómo se organiza la música por escalas, y cuando escuchan algo pueden reproducirlo en el piano, o en una guitarra, o en un bajo, o en cualquier instrumento que pueda modular las teclas, que pueda ir en la escala musical. ¿Me explico? Eso, pues hay individuos que son así, ¿no? Individuos que son musicales. Hay inteligencia lingüística, que son aquellos que pueden utilizar y tienen facilidad de palabra. Esto por lo general, las mujeres están en esta parte lingüística, ahorita vamos a ver algunas cosas. Tienen mucha habilidad y eso tiene que ver con la conexión de ambos hemisferios. Entre mayor sea el cuerpo calloso, que es la parte del centro que une a los dos hemisferios, mayor capacidad tienen para interpretar palabras y para poder tener mayor léxico y mayor, poder hablar con mayor, o tener mayor, ¿cómo les iba a decir? Así como más florido el lenguaje, ¿me explico? Con mayor habilidad, mayores palabras metidas en una idea. Digo, lean poesía, por ejemplo, ¿no? O sea, o bueno, escuchen a Sabina, escuchen a Sabina, si no lo he escuchado, escuchen las letras de Joaquín Sabina. Dejen de escuchar reggaetón, por amor de Dios, escuchen a Joaquín Sabina y van a ver lo que es una inteligencia lingüística, de cómo alguien te puede decir, hasta te puede ofender de una manera tan elegante que no te das cuenta que te están ofendiendo. ¿Me explico? Esa es una inteligencia lingüística que el reggaetón está matando en la gente. Luego la personal, ¿me explico? Es decir, hacia ti y hacia otros mismos. Estos por lo general son muy hábiles para poder, ¿cómo se llama? A llevar una relación pública. Son aquellos que llegan, empiezan a hablar contigo y te leen perfectamente bien si te estás incomodando o no, y te pueden modificar hacia dónde va la plática dependiendo cómo te están leyendo el rostro.
¿Me explico? Que generalmente también se le llama inteligencia emocional. Son personas que son hábiles para no mostrarte la cuestión emocional que ellos están teniendo y son muy hábiles para leer la cuestión emocional que tú estás teniendo. Estas dos partes, lingüística y personal, es muy reconocida en el caso de las mujeres y por eso se dice que las mejores jefes o las mejores jefas son mujeres. ¿Me explico? Porque tienen esa capacidad, ¿no? Lingüística de incluso ofenderte de una manera tan elegante que no te das cuenta que te están ofendiendo y personal para darse cuenta de hacia dónde tiene que dirigirse contigo, es decir, te manipula. Entonces, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes, aquí culturales porque es Garnet, pero en uno o más ambientes, simplemente. Es decir, un animal puede estar teniendo o puede ser resolver problemas, por supuesto que puede hacerlo, y en ese momento se vuelve un individuo inteligente, por supuesto que sí. Y esto es de Dorin Kimura, que les decía la otra doctora, que lo que hace es investigar diferencias asociadas al uso del cerebro o cómo usamos el cerebro los hombres y cómo lo usan las mujeres. Aquí la pregunta siempre fue, hasta antes de los trabajos de Kimura, era si eran diferentes cerebros o si era el mismo cerebro, pero usado de diferente forma en el caso de hombres y mujeres. Hoy en día sabemos que ambas cosas son ciertas. Es decir, hay estructuras cerebrales femeninas, más bien hay estructuras masculinizadas que diferenciarían a la cuestión masculina y además las mujeres tienden a utilizar el cerebro de diferente forma. Eso lo vamos a ver ahorita poco a poco. Entonces, los hombres tienden a desempeñarse mejor que las mujeres en algunas pruebas. Por ejemplo, imaginar la rotación de objetos tridimensionales, esto de la cuestión espacial. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, hay deportes donde no se pueden mezclar hombres y mujeres, aunque se escucha sexista y hoy en día dicen que ya todo debe de ser muy... No, eso no es verdad. La biología desmiente un montón de esas cosas. No pueden jugar béisbol hombres y mujeres. ¿Me explico? No se puede. O sea, no hay forma porque el cerebro no está diseñado para eso. O sea, interceptar una pelota que va a más de 100 kilómetros por hora con un bate, es muy probable que muchos hombres lo puedan hacer, pero muy pocas mujeres. No significa que no haya mujeres que lo hagan. ¿Me explico? Sino que todo va está más tendiente hacia los hombres que tendiente hacia las mujeres. ¿No? Eso no implicaría que no haya mujeres que le puedan pegar una pelota, por supuesto que sí, pero van a ser las menos. Corredores de carreras, no es que sea sexista, no es que alguien diga, no, tú no puedes competir porque eres mujer, no, ha habido corredoras de carreras, por supuesto que sí, compiten con hombres, pero la competencia es desigual porque la cuestión cerebral no es la misma. Esto que están viendo aquí de la rotación de objetos tridimensionales y al final de esta clase, yo creo que vamos a terminar el día de mañana, ustedes van a entender por qué estoy diciendo estas cosas. Esto de imaginarse la rotación tridimensional de los objetos es más fácil para los hombres que para las mujeres. Igual determinar dónde quedarán las perforaciones hechas, ¿no? Si ustedes doblan un papel así y lo perforan aquí, ¿no? ¿Cómo va a quedar? Cuando desdoblen el papel, como este, como este, como este. Ahorita la mayoría de los hombres ya dijeron, es este. ¿Me explico? Porque es muy fácil para los hombres saber cómo ocurren esas cosas tridimensionales. De ahí que también la carrera de arquitectura sea más dominada por hombres que por mujeres. Ahorita vamos a ver las diferencias entre qué son más hábiles las mujeres. Ahora, más hábiles y precisos en enviar e interceptar proyectiles, eso que les digo, ¿no? Estas cuestiones de darle a un punto en específico, de interceptar un proyectil, que sería como el béisbol. Hay más habilidad en el caso de los hombres, en relacionar líneas con idénticas inclinaciones, ¿no? Por ejemplo, y que son idénticas, o y esta. La inclinación es idéntica, aunque ¿cómo se llama? La forma no es la misma, ¿no? O sea, dónde está orientado. Mejores y más rápidos en las pruebas de razonamiento matemático, ¿no? ¿Me explico? Eso sería como más o menos la idea de por dónde irían. Pero las mujeres, fíjense bien, tienden a desempeñarse mejor que los hombres en pruebas de velocidad perceptual, en las que pueden relacionarse rápidamente los objetos, ¿no? O sea, donde se le tiene que relacionar, a ver, esta con cuál se relaciona más, esta con cuál. Las mujeres de inmediato saben cuál es la que se relaciona más, que es esta, ¿no? Y recuerdan mejor un objeto o serie de objetos que han sido desplazados. ¿Me explico? O sea, ustedes pueden ver una imagen. Lo más interesante es que en el caso de las mujeres, son capaces de observar una imagen y descomponerla a sus componentes, ¿no?
O sea, ¿qué sucede si ustedes van caminando y de repente van con el novio, ¿no? Y si tienen esa apertura de que pase alguna chica que pues es agradable o se ve agradable del rostro, generalmente los hombres vemos el conjunto. Vemos todo el conjunto y decimos, ah, esa chica estaba guapa. Y las mujeres simplemente dieron el mismo vistazo que ustedes y te puede decir, sí, pero tenía un ojo más chico que el otro. Y tú dices, ¿cómo? Sí. O tenía una oreja más pequeña que la otra. Entonces, ¿cómo logran eso? Dividen, separan la imagen. Pueden perfectamente separar, eso que lo estoy diciendo acá. Pueden dividirlo en sus componentes. Los hombres no, los hombres somos poco hábiles para eso, ¿me explico? Vemos el conjunto de las cosas. No tenemos esa habilidad como para separarlo. También la lectura de palabras no relacionadas las recuerdan mejor. ¿Me explico? Son mejores en las pruebas manuales de precisión, lo que es la coordinación motora fina, mucho más hábiles. Mejores en los cálculos aritméticos. Y esto, una de las razones principales, jóvenes, es esto, el cuerpo calloso, esto que están viendo aquí. Este cuerpo calloso es lo que une al hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Recuerden ustedes que cada hemisferio tiene una función. ¿Me explico? El cerebro izquierdo, esta parte del cerebro izquierdo, es el lógico matemático, el que entiende la lectura, el que entiende las letras, el que va a entender las palabras, mientras que el derecho lo que va a tener es el musical, el que entiende de emociones. Entonces tenemos un cerebro emocional y un cerebro racional. Entre más grande esté el cuerpo calloso, que es como ocurre en las mujeres, lo que va a ocurrir es que hay mayor comunicación entre uno y otro. Al haber esto, las mujeres son mucho más hábiles en usar el cerebro. Los hombres no. Los hombres o usamos uno o usamos el otro, pero no podemos usar los dos al mismo tiempo. O sea, es imposible, no lo pidan, no va a ocurrir. ¿Me explico? Entonces, al pasar esto que les estoy platicando, ¿no? Precisamente de poder utilizar el cerebro de diferente forma, pero tener estructuras diferentes, como el cuerpo calloso, es lo que provoca esas diferencias con respecto, ¿no? A la diferenciación entre hombres y mujeres. Es decir, si somos diferentemente inteligentes o hay diferentes cerebros. Esto que están viendo aquí es el cerebro de Einstein, ¿no? Einstein cuando, pues antes de morir, decidió que su cerebro fuera donado a la ciencia. Él suponía que tenía algo diferente en el cerebro y quería que la ciencia descubriera qué. Todo el trabajo que se ha hecho sobre el trabajo de Einstein, del cerebro de Einstein ha demostrado que no tiene nada de diferente al resto, solo tenía un síndrome, que es el síndrome de Asperger, que lo tienen muchos de estos individuos que han sido muy, muy inteligentes. Newton, Einstein, bueno, todos estos que podríamos reconocer en la ciencia, muchos de ellos tenían Asperger. Es un síndrome, es un problema, bueno, no es un problema, en realidad es simplemente un fenotipo relacionado con el autismo y son por lo general individuos que pueden aislarse, que pueden tener un pensamiento. Si ustedes pueden estudiar con ruido, felicidades, están dentro de un espectro Asperger, es decir, que ustedes puedan leer y alguien esté peleándose o esté pasando cosas y ustedes estén leyendo y no se den cuenta de lo que sucede alrededor, están dentro del espectro de Asperger. Tiene sus ventajas y sus desventajas, por supuesto, ¿no? O sea, hay personas que se clavan tanto leyendo que no entienden lo que está sucediendo y pues obviamente alguien que no entiende lo que está sucediendo pues puede no sobrevivir en un ambiente dado, ¿me explico? Imagínense que ustedes están tan absortos leyendo que no se dan cuenta que están asaltando el sitio donde están y que pues, simplemente pueden recibir algún tipo de daño. Ahora bien, para que más o menos entendamos cada uno de nosotros cómo es nuestro cerebro, o cuál es la dominancia que tenemos en el caso de la dominancia cerebral, porque algunos de nosotros podemos tener dominancia izquierda o dominancia derecha. Les voy a colocar un test muy rápido, que seguramente a lo mejor ya algunos lo han hecho. Me choca que se trabe. Muy bien, vamos a ver estas imágenes. Voy a colocar una imagen aquí para que ustedes la vean en grande. Voy a tratar de que solo observen el tenis. Déjenme hablar tantito, espérense un segundito.
¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si pudieran checar. Muy bien, esta pregunta aquí de qué color son, quiero preguntar directamente quién lo ve de color rosa. Es decir, alguien de los que están aquí en la clase, ¿podría decirme si lo ve de color rosa? Yo. Ok. Yo lo veo de color rosa. Ok, perfecto. Yo lo veo. Yo también, profe. Ok, perfecto. Hay varios que lo están viendo de color rosa. Ahora bien, ¿alguien me puede decir quién lo ve de color verde agua con gris? Yo. Ok. Yo, profe. Ok. ¿No? A ver, Yo, Brisa, profe. Brisa, a ver, déjenme agarrar a alguien. Brisa lo ve de color gris con verde agua. Sí, así es. Ok. ¿Usted cree que los que me acaban de decir que lo ven rosa están mintiendo? No, más bien es cuestión de su perspectiva, supongo. A ver, alguien de los que lo vio rosa. Alguien que lo vio rosa. Hubo varios. Ya, profe. Carla Paola. ¿Usted lo ve rosa? ¿Usted cree que puedan ser verde agua con gris? Pues yo veo algo así como las partes blancas de la orilla, veo partecitas grises, quizá, no sé. Pero usted lo ve rosa, ¿no? Yo lo veo rosa con blanco. Supuesto que sí. Y en el momento que usted diga, pues es que es rosa con blanco, y la otra parte del grupo está diciendo, no es cierto, es verde con gris. Y es la misma imagen. Todos estamos viendo la misma imagen. Yo aquí a nadie le he dicho qué color debería de verlo. Todos estamos viendo la misma imagen. Es más, les voy a decir, hay un tercer grupo de personas que no lo está viendo ni gris con verde, ni rosa. ¿Hay alguien aquí que no lo vea ni de ninguno de esos dos colores? Es solo color gris con una franja ¿Gris con blanca. qué? ¿Gris Con con blanco? blanco. Yo siento que es gris con verde, pero Ahí está el tercer grupo. Ahora esos que lo están viendo en gris con blanco, cuando les decimos es rosa, se sacan de onda, ¿no? Dicen, ¿pero por qué? ¿Cómo puedes ver rosa si yo lo estoy viendo gris con blanco? Y los que lo están viendo verde con blanco, verde con gris, pues están diciendo, ¿cómo lo pueden ver blanco con gris o rosa? Y los que lo están viendo rosa no entienden cómo los otros dos están viéndolo de diferente color cuando estamos viendo la misma imagen, jóvenes. ¿Me explico? Profe, Todos estamos viendo la misma imagen. Nadie está viendo una imagen distinta. ¿Me explico? Ahora les voy a poner otra, Profe. dígame. Bueno, yo acabo de ver otra vez la imagen ahorita que la puso Ajá. y no sé, dije es gris con blanco y por un momento la imagen se convirtió en una imagen gris con blanco. Perfecto. Ahorita le voy a explicar por qué. Excelente. Ojalá a varios les esté pasando. Muy bien, ahora vean esta otra. Es la misma video. O sea, es imposible que yo esté mandando unos videos a algunos y otros videos a otros. Muy bien. Una conversación en donde Mona asegura que ya controlar A ver, véanla, obsérvenla. Redes sociales. Él me tiró a mí y la quería. Y les voy a predecir algo. Amalia, tu micrófono. No, yo le voy a decir que no Amalia, le tira su a mí, micrófono. yo le voy a decir que no sé qué. Yo dije, es que sobre cosas que más le tira mierda al Juan. Amalia. Parte de una estrategia Déjenme para que silenciar a Amalia. Creo que no nos escucha Amalia, está en su rollo. Muy bien, a ver. Esto que están ustedes viendo, les voy a predecir algo. Aquellas que cuando les dije es Cambia rosa. de giro, ¿no? A ver, ahí está. ¿Quién vio que cambiaba de giro? Yo, profe. Brisa. Ahora bien, yo vi que cambiaba de giro también. a ver, pero Brisa cambiaba de giro y lo veía gris con blanco, gris con verde, ¿no? Sí, con verde. Ok. ¿Alguien de lo que los vio rosa notaba como que cambiaba de giro o solamente giraba hacia un lado? No, cambiaba de giro. Ok, perfecto. Bueno, la imagen no cambió de giro. La imagen siempre gira, en realidad no es que esté girando, nos hace la ilusión de que está girando. Bien, estas dos pruebas que acabo de mostrarles, ¿no? Tanto esta como la ilusión de acá, lo que les habla es de la dominancia cerebral. Es decir, aquellos que lo están viendo de color rosa, si están teniendo una dominancia cerebral del hemisferio derecho.
Es decir, son individuos más emocionales, más musicales y con esa predominancia. ¿Me explico? Aquellos que lo están viendo gris con azul tienen predominancia del cerebro izquierdo. ¿Me explico? Están teniendo ustedes una lógica, o son más lógicos, son más claros con lo que están leyendo. Ninguno de los dos es mejor que el otro. ¿Me explico? Ninguno de los dos. Tan es así que la mayoría de ustedes cuando ve la muñeca girar, lo vio hacia los dos lados. Eso significa que están mandando la información en ambos hemisferios, solo que uno domina. ¿Me explico? Uno de los dos está dominando de los hemisferios, que es el color que ustedes están viendo, y después qué tanto utilizan ambos hemisferios es cuando ven a la muñeca girar y de pronto algunos dicen y giró hacia el otro lado. Si eso les pasa muy seguido, o sea, si cuando empezamos a verlo, de repente notaron que casi de inmediato hizo lo contrario y luego otra vez, es porque están utilizando ambos cerebros muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Me explico, aquellos que tardan más es porque están primero analizando con el cerebro izquierdo y después lo analizaron con el cerebro derecho. Y tardaron más tiempo en darse cuenta que como que giraba la muñeca o giraba hacia el otro lado. Esto que acabo de hacer con ustedes, jóvenes, es entendernos, entender el cerebro y que ustedes mismos se vayan entendiendo. ¿Me explico? Que vayan entendiendo qué son, o cuál de los dos hemisferios se están dominando. Son análisis, son estudios que se hacen para tratar de entender cuál de los dos hemisferios están funcionando. Por supuesto, el que piense que esto es ciencia ficción o algo por el estilo, pues necesita entonces pues educar un poco más el cerebro, ¿no? ¿Sí me van siguiendo con eso que les estoy platicando? Sí, profe. Espero les haya quedado, Sí, profe. ¿no? Espero les haya quedado más o menos claro precisamente esto del uso del cerebro, pues, y cómo este uso del cerebro va a determinar muchísimo el cómo incluso ustedes se desarrollan dentro de la misma licenciatura. Si ustedes saben que son individuos que además de que tienen predominancia del derecho, saben que las cosas lógicas matemáticas les van a costar un poco más de trabajo, ya saben hacia dónde tienen que atacar el problema, ¿no? No el problema, sino qué es lo que tienen que hacer, cómo estudiarlo mejor. ¿Me explico? Es conocerse a ustedes mismos y conocerse mejor. ¿Me explico? Por eso que les estoy diciendo.